que fue ese seminario dedicado a la biosíntesis de aminoácidos, yo les conté que la cisteína deriva de la serina. ¿Alguien me recuerda qué aminoácido le aporta el azufre a la serina para que se convierta en cisteína? ¿Cuál es? A ver, nada más hay otro aminoácido con azufre, nada más puede ser uno. ¿Cuál es? La metionina, obviamente. ¿Ya? La metionina, correcto. Recuerden que este domingo tienen que entregar la infografía con los ítems que yo les dije, y uno de ellos era justamente que tuvieran claro que hay aminoácidos esenciales que son precursores de los no esenciales, como la fenilalanina de la tirosina, la metionina de la cisteína, ¿correcto? Muy bien, esto tienen que reforzarlo, lo veo un poco perdidos, ¿correcto? Y esto es muy elemental, muy elemental. Además, siempre le digo a los alumnos que tienen que tener un poco de maldad y sentido común. Si yo les digo qué azufre le da qué aminoácido le da el azufre a la serina para que sea cisteína, solo hay una posible respuesta. ¿Cuál será? Hijo, si nada más que hay otro, la metionina. O sea, fíjense cómo ahí tratan de rebuscarse en cosas que son extremadamente simples. Muy bien, excelente. Este es el primer tema. Segundo, y como digo, nunca les pediré que se aprendan la estructura, pero que sí que tengan los referentes elementales de cada grupo de aminoácidos. El ácido glutámico y el aspartico tienen un punto isoeléctrico cercano a 3. Uno tiene 2 y pico y el otro 3 y piquito. Están en el entorno de 3. Por lo tanto, se botó el agua, que fue lo peor, y se te rompió aquí. Caramba. Ten cuidado, mira, levanta la mochila rosada, por favor, tu mochilita. Ya. Bueno, si pasa alguien por ahí, le pediré a ver si seca el... Lo peor que puede pasar es que yo me resbale y llegue allá. Bien, entonces, escúchenme, por favor. Escúchenme. El ácido glutámico y el aspartico son aminoácidos cuyo punto isoeléctrico es cercano a 3. Por lo tanto, en la estructura de la albúmina ubicada en el plasma sanguíneo, estos aminoácidos y vienen las posibles cargas que pueden tener. Si la albúmina está en el plasma sanguíneo, ¿cuál es el pH natural donde está la albúmina? 7.3, por ahí. Ya, ese es su pH. A pH 7.3, los aminoácidos de punto isoeléctrico tienen que tener negativamente, por supuesto, porque ellos están acostumbrados a un pH acidísimo. Ellos son felices en el jugo del limón, a pH 3, felices, cuidado ahí, felices. Cuando los ponen a pH 7, el pH 7 para ellos es muy alcalino. Ustedes me dirán, profe, pH 7 es neutro. Sí, pero para alguien que vive dentro del jugo de limón, estoy hablando metafóricamente, para alguien que vive en el jugo de limón, cuando usted lo pone a pH 7, dice que alcalino, qué poquitos protones, qué poquitos, voy a ceder protones, porque hay tan poquitos afuera que yo voy a regalar el mío, y por lo tanto se cargará negativamente. ¿Quedó claro eso? Porque por ahí vi muchos que cometieron un error que aclaré muy bien desde la clase pasada. Ah, si están a pH 7, carga neutra. Ese es el peor error que se puede cometer. El peor. ¿Está bien? Porque a pH 7 solo estará con carga neutra aquel aminoácido cuyo punto isoeléctrico es 7. Por cierto, ninguno. ¿Ya? Entonces, si ellos viven en el limón, háganse esas... Imagínense las cosas así. Estoy seguro que los va a ayudar. Si ellos viven en el limón, cuando los ponen en el agua, van a decir, ¡ay, qué alcalino! ¡Qué poquitos protones! Los voy a regalar. Regalo mis protones y me cargo negativo. ¿Correcto? Aquí perdieron puntos muchísima gente. ¿Quedó claro eso? Bueno, la semana pasada me dijeron lo mismo. Muy bien. Indique cuál de los siguientes péptidos tendrá menor absorbancia a 280. Menor absorbancia a 280 será un péptido asumiendo que todos tienen la misma concentración, por supuesto. ¿Por qué? Porque si usted tiene dos péptidos, que uno tiene solo un aminoácido aromático y el otro dos, pero el que tiene un aminoácido aromático tiene una concentración enorme, va a absorber más luz, porque la concentración es muy grande. Por lo tanto, es imprescindible que en esta pregunta tenga el paréntesis. Si la pregunta no tuviera ese paréntesis, algunos de ustedes, los más inteligentes, levantarían la mano y me dirían, profesor,
esa pregunta está ambigua, porque si usted no me dice si la concentración es la misma, yo no puedo sacar una conclusión de ahí. Entonces yo, para protegerme de esas ambigüedades, hice notar, y además lo correcto, que la concentración es la misma. Significa que que la única variable a comparar es la presencia o no de aminoácidos aromáticos. ¿Cuántos aminoácidos aromáticos hay aquí? Ninguno. Aquí, ¿cuántos hay? Fenilalanina y tirosina, 2. Aquí tirosina, 1. Aquí tirosina y triptófano, 2. ¿Cuál es el que tiene menos absorbancia? 2. No tiene ninguna. Es este de aquí, porque no tiene aminoácidos aromáticos. Bien, yo les decía la clase pasada que a mí me encanta en el examen poner la secuencia de 2 o 3 péptidos como estos y decirle cuál absorbe más luz, cuál absorbe más luz a 280, quiero decir, cuál no absorbe, cuál tiene más azufre en la estructura, cuál de ellos puede formar puente disulfuro, que es el que tiene azufre pero tiene tiol también, cuál tiene más hidroxilo, cuál es más apolar. Así va a ser el examen, con listas como estas, donde yo, escúchenme, para aquellos que están atemorizados, en el examen, aquí no lo hice, pero en el examen yo les voy a poner aquí al ladito, ala, 2 puntos, alanina, ser, 2 puntos, serina, is, 2 puntos, histidina, para por si acaso alguien no se acuerda qué significa TRP, eso, triptófano, yo lo voy a poner al ladito, no se preocupen, y les voy a poner los puntos isoeléctricos, no hay problema. Pero tienen que tener, repito, la percepción de la cisteína tiene tal cosa, la alanina tiene más cuáles, el otro tiene hidroxilo, el otro no. Okay, eso no se lo voy yo a decir, obviamente. Lo tienen que saber ustedes. Muy bien. Y la última decía, las proteínas pueden ser, perdón, las proteínas pueden ser flexibles o rígidas, pero todas contienen grupos prostéticos en su estructura. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque hay proteínas simples que solo están formadas por aminoácidos. No todas tienen grupos prostéticos. Y es la oportunidad para decir algo que siempre digo. No sé si ya se los dije a ustedes. Si ustedes tienen una opción de verdadero y falso que no va al examen, nunca va a ser así, pero en la vida van a haber muchos verdaderos y falsos en exámenes. Si hay un verdadero o falso que dice todas, nunca, ninguna, siempre, ¿ya? Y ustedes no saben cuál es la respuesta, pongan verdadero, falso, que seguro van a atinar. Es muy probable porque en la biología casi nada es todo, nunca, siempre. Por ahí hay reglas, excepciones de la regla, como que todos los anticuerpos vienen de las células B. Eso es sí, eso es verdad. Hay excepciones de la regla. Pero la gran mayoría seguro les va a permitir atinar si ponen falso. Bien. Listo. Este es el cuestionario. Ahora vamos a iniciar la clase y verán que el primer ejercicio es un Kahoot donde vamos a volver a repasar esto mismo. Una vez más. Y ustedes, ay, por Dios, ya estoy atormentado y deja que llegue el examen. ¿Ya? Correcto. Ya yo les insisto en algunas cosas que ya yo he tenido la experiencia de varios años, que sé que son complejas o resultan difíciles a veces a la hora de... Ay, perdón. Bueno, nada. Ya les comenté anteriormente, que en esta segunda clase del módulo 2 vamos a continuar estudiando las proteínas, especialmente vamos a concentrarnos en los niveles de organización de las proteínas, un tema muy simple, al menos para mí, considero que es uno de los temas más simples que se trata en este módulo, y vamos a hablar de plegamiento nativo y de desnaturalización, o sea, la formación de la estructura salvaje, nativa en una proteína y qué elementos físico-químicos pueden llevar a que se desnaturalice una proteína y por cierto pierda su función, porque hay una relación muy estrecha entre estructura y función. Si una proteína pierde su estructura, pues tendrá problemas en su función. Ahora sí viene el Kahoot, accedan por favor, tal vez todos no van a poder jugar porque el sistema tiene algunos límites, pero accedan por favor para comenzar el Kahoot, en donde vamos a retomar el conocimiento de la clase anterior, el que acabamos de revisar, para que nos sirva de base para lo que vamos a estar hablando a continuación.
En base a las propiedades del agua que ustedes conocen, ¿ustedes creen que esa agua ahí se va a evaporar rápido o se va a demorar? Nos da la semana que viene con el agua ahí. Con la temperatura que hay aquí, la humedad. La semana que viene, cuando yo sí llegue, está eso lleno de agua. Bien, vamos a comenzar entonces. Mira, va a permitir parece 20. Bien, vamos a comenzar. Listo, perfecto. No importa, el que no pueda jugar igual puede estar atento a las preguntas. Bien, aminoácidos. ¿Verdadero o falso? Las proteínas son biomoléculas nitrogenadas con una gran diversidad estructural y funcional. Las proteínas son biomoléculas nitrogenadas con una gran diversidad estructural y funcional. Muy simple realmente. Son biomoléculas nitrogenadas con una gran diversidad estructural y funcional. Por supuesto que es verdadero. Los dos alumnos que dijeron falso pueden irse ahora mismo porque me están interpretando. Claro que es verdadero, son biomoléculas nitrogenadas, contienen nitrógeno en su estructura. De hecho, uno de los temas que vimos en la clase pasada es que más del 16% del peso de una proteína es nitrógeno. O sea que si pensamos en los bioelementos primarios, los bioelementos primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, realmente todos están presentes en las proteínas menos el fósforo. El fósforo realmente puede estar ligado a una proteína, pero generalmente en eventos de regulación de la actividad de la proteína. Pero no es normal que haya fósforo en la estructura de las proteínas. Sin embargo, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno definitivamente habrá. ¿Está bien? El nitrógeno es muy, muy importante para la estructura y función de las proteínas. Fernando, ¿quién es? Muy bien, Fernando. Próxima pregunta. El enlace covalente, esta es una tontería de pregunta, el enlace covalente que forman los aminoácidos entre sí se nombra glucosídico, peptídico, puente disulfuro, fosfodiéster. Glucosídico, peptídico, puente disulfuro, fosfodiéster. Por supuesto que es enlace peptídico. Fíjense, puente disulfuro es un enlace covalente también. Lo que pasa es que la pregunta dice enlace covalente que forman los aminoácidos entre sí. Y puente disulfuro solo lo forma un aminoácido, que es la cisteína. Todos los demás, lo que forman como enlace covalente es el enlace peptídico entre amino y carboxilo de los aminoácidos, ¿no? Muy bien. Excelente. Angeli, ¿quién es? Angeli, Sofía, Fiorella. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, que creo que es un poquito más interesante. A pH fisiológico 7.4, todos los aminoácidos tendrán carga neta 0. A pH fisiológico 7.4, todos los aminoácidos tendrán carga neta 0. Lo acabamos de ver ahora en la respuesta al cuestionario. A pH fisiológico, todos los aminoácidos tendrán carga neta 0. Por supuesto que es falso. Ya les expliqué una y otra vez que solo tendrán carga neta 0 cuando el aminoácido esté en su pH de punto isoeléctrico. A pH 7.4 no conozco ningún aminoácido que tenga su punto isoeléctrico, pero aunque hubiera alguno, el hecho de que aquí diga todos
definitivamente mueve la pregunta falso, porque un aminoácido cuyo punto isoeléctrico es 3, a pH 7.4 estará negativo, y aquel cuyo punto isoeléctrico es 9, a pH 7 estará positivo. O sea, esto de que pH fisiológico es igual a carga neta 0 es absolutamente falso. Siguen insistiendo en esa relación que no sé hasta dónde la van a llevar, porque ya no sé cómo se la voy a explicar. Sofía, ¿quién es Sofía? Jos, ¿quién es? Pregunta 4. Un aminoácido cuyo punto isoeléctrico es 8.2 estará cargado negativamente en una proteína citoplasmática. Un aminoácido cuyo punto isoeléctrico es 8.2 estará cargado negativamente en una proteína citoplasmática. 8.2 estará cargado negativamente en una proteína citoplasmática. Uf, ustedes no aprenden. La verdad que no sé ya lo que les voy a contar. A ver, ¿cuál es el pH en el citoplasma de la célula? 7, 3, 7, pH 7. Si una proteína tiene un punto isoeléctrico de 8, es porque ella vive en un ambiente alcalino. A ella le gusta el tema de la alcalinidad. A pH 8, cuando llega ese pH 7 es muy ácido, para ella muy ácido. Tiene muchos protones y coge los protones y se los lleva. Y se carga positivo. No se carga negativo, se carga positivo. O sea, ¿cuál? A ver, cuando yo llegué aquí, y mi umbral de picor en la comida era ínfimo, ínfimo. Cuando yo me comía un pollo de KFC, aunque ustedes no lo crean, me parecía picante la cáscara del pollo. Porque yo estoy acostumbrado a un ambiente tan alcalino, haciendo el símil, tan alcalino, que el pollo del KFC me parecía ácido. Una locura. Estoy hablando de picante, no de ácido y alcalino, pero para hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué les cuesta a ustedes decir pH 8.2? Me gusta lo básico, y si estoy a pH 7 es muy ácido. Eso es muy difícil. ¿Dónde está la dificultad? O si mi punto isoeléctrico es 3, me gusta vivir en el limón. Por lo tanto, si me pongo en el agua, es demasiado alcalino. Y como es muy alcalino, entonces yo voy a liberar protones porque ahí hay muy poco. Ustedes saben lo que yo creo, sinceramente. Ustedes todavía no logran darse cuenta que alcalino tiene pocos protones y ácido tiene muchos. Yo creo que la esencia está en que todavía no se sabe el pH. Se los digo así de verdad. Porque no es posible que esta explicación sea tan complicada. O sea, no lo logro entender. Les confieso que me confunden muchísimo. ¿Bien? Vamos a la última pregunta. La serina y la tirosina son aminoácidos que tienen en común un grupo hidroxilo en la cadena lateral. La serina y la tirosina son aminoácidos que tienen en común un grupo hidroxilo en la cadena lateral. La serina y la tirosina tienen grupo hidroxilo en la cadena lateral. Es verdadero, claro que sí. La serina y la tirosina. Recuerden incluso de la tirosina. La tirosina la hablamos la clase pasada cuando vimos lo de fenilcetonuria, que dijimos que la fenilalanina tiene que hidroxilarse y se convierte en tirosina. Incluso lo vimos en el seminario. La fenilalanina se hidroxila, grupo hidroxilo, y se convierte en tirosina. Y bueno, el hecho de que la serina tenga hidroxilo, bueno, ya es ciencia constituida. Correcto. Vamos a ver cómo quedó el podio. En la tercera posición, Brendis. ¿Quién es? Brendis, muy bien, felicidades. César, excelente César. Y en primer lugar quedó Fernando. Muy bien, Fernando. Excelente. Sofía y Angélica o Angelina en cuarto y quinto lugar. Muy bien, perfecto. Genial. Felicidades para ustedes. Entonces vamos a avanzar con la clase de hoy. Que como ya les conté, bueno, pues va a centrarse en el tema de la estructura de las proteínas. Cuando la clase de hoy termine, sale ese cartel,
Ustedes van a poder describir los niveles de organización de la proteína, los niveles primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. Van a conocer los procesos involucrados en el plegamiento de las proteínas, van a escuchar acerca de las chaperonas, ¿bien? Y van a describir la influencia de diferentes agentes químicos y físicos sobre la estructura de las proteínas. O sea, vamos a revisar el concepto de desnaturalización y por qué razón determinados agentes químicos físicos tienen la capacidad de desnaturalizar una proteína. Incluso a lo largo de la clase vamos a ver algunos ejemplos que ya nos van a ir dando pie para entender mejor el tema de la desnaturalización. El contenido de la clase que nos presenta Sofía incluye comprender, revisar los niveles de organización estructural de las proteínas y entonces estar hablando todo el tiempo y sobre todo al final, vamos a concretarlo, en la relación que existe entre el plegamiento natural de una proteína y el fenómeno de desnaturalización. Estas primeras imágenes vienen de la clase pasada. La clase pasada habíamos quedado que el enlace peptídico era el resultado de la unión estable covalente entre el carbono carboxílico de un aminoácido y el nitrógeno del grupo amino del otro aminoácido. Bien, entonces, eso creo que es bastante simple, bastante claro. El detalle es el siguiente. Cuando se forma un enlace peptídico, mírenme, necesito que me miren, cuando se forma un enlace peptídico, esa interacción está en un plano, es plana y no es flexible. O sea, esta interacción de acá no permite hacer giros entre los aminoácidos, no es flexible, es rígida. Sin embargo, el resto de los enlaces covalentes, por ejemplo, el carbono carboxílico con el carbono alfa o el carbono alfa con la cadena R, lo mismo acá, el carbono alfa con la cadena R con su grupo carboxílico, lo que sea, ellos sí pueden girar. Entonces aquí está cada uno de los enlaces peptídicos rígidos, pero alrededor de los enlaces peptídicos, los grupos químicos que hay sí pueden girar y adoptar posiciones que permitan que la energía de la proteína sea la menor posible, que sea termodinámicamente estable. Les pongo un ejemplo muy simple. Si ustedes tienen en su mano dos imanes y de pronto acercan los imanes por el polo negativo o por el positivo, los imanes no se van a acercar porque no es estable esa interacción. Lo mismo ocurre, párate acá por favor conmigo, lo mismo ocurre si ella y yo somos aminoácidos que estamos formando enlace peptídico, ya, este enlace no se va a mover, este enlace es rígido, ¿bien? No solo es estable, no te muevas cada vez que empieza esto, no solo es estable, sino además es rígido, no permite flexibilidad, ¿ya? Pero el resto de los enlaces covalentes que tengo yo como aminoácido y ella, por ejemplo, la cadena R, sí va a poder girar. Entonces imagínense que mi cadena R sea de un aminoácido como el ácido aspártico, que a un pH normal está cargado negativamente, ¿ya? Porque su punto isoeléctrico es muy bajo. Y que ella tenga un aminoácido básico, ella sea un aminoácido básico, o sea, lisina, que al revés casi siempre está cargado positivo. Si yo estoy cargado negativo y ella positivo, vamos a estar felices, va a haber interacciones iónicas y nos vamos a estabilizar. Las dos cadenas R van a estar así, en una misma dirección. Pero si yo soy ácido aspártico y ella es ácido glutámico, vamos a estar negativos los dos, negativos. Y esta interacción es imposible. Entonces yo o ella vamos a girar de tal manera que mis piernas van a estar para arriba y las de ella van a estar para abajo. ¿Por qué? Porque no queremos, y te me muevas ahí, no queremos interactuar entre nosotros. Nosotros somos estos dos, unidos por un enlace peptídico. La cadena lateral R de ella va a estar acá y la mía va a estar acá porque ambas están cargadas negativas y se van a alejar. Bien, si ambas si una fuera negativa y la otra positiva, pues estaríamos los dos con las paticas para abajo. O por ejemplo, si ella fuera un aminoácido apolar y yo fuera otro aminoácido apolar, de pronto ella es valina y yo soy leucina, apolares, pues felices, no tenemos carga, pero interactuamos por interacciones hidrofóbicas. Perfecto, las interacciones hidrofóbicas nos mantienen las piernitas hacia abajo. ¿Está bien?
Y esto que yo les estoy diciendo, ¿qué relevancia tiene? Ahora sí te puedo sentar, gracias. ¿Qué relevancia tiene? Pues la relevancia fundamental es que en dependencia de la secuencia de aminoácidos de una proteína, cada aminoácido va a ubicarse en una posición, su cadena R va a ubicarse en una posición que permite estabilizar la estructura de la proteína, permite reducir la energía libre, hacer la proteína termodinámicamente estable. O sea, con esto, ¿qué les quiero decir? Y es un mensaje importante. La conformación que adopta una proteína, esa conformación que adopta, es termodinámicamente establecida. O sea, no es que nadie fuerza que sea así, no, es que simplemente cuando ella va naciendo en el ribosoma, como tiene una determinada secuencia de aminoácidos, va adoptando una conformación tal que asegura que la energía de la proteína sea la más baja posible, que sea termodinámicamente estable, que no suceda que dos aminoácidos negativos estén cerca, porque eso no lo aguanta ni Dios. Si ustedes cogen dos imanes y los unen por el polo negativo, tienen que hacer fuerza porque tienden a separarse. Eso mismo pasa en una proteína, ¿comprenden? Entonces, la secuencia de aminoácidos en una proteína, que por cierto, ¿dónde está codificada? La secuencia de aminoácidos, ¿dónde está codificada? En el ADN. La secuencia de aminoácidos codificada en el ADN va a determinar la conformación que adopte la proteína. Yo les decía en la clase pasada, el ADN codifica los aminoácidos, ¿ya? Adenina, guanina, timina, citosina se organizan en determinados codones y eso codifica los aminoácidos. Y esos aminoácidos, en dependencia de sus propiedades, van a adoptar diferente conformación y van a llevar la proteína a un plegamiento nativo, donde la energía libre sea mínima, donde sea estable la proteína. Por eso la clase pasada yo les decía que aunque lo que codifique el ADN es la secuencia de aminoácidos en una proteína, realmente en el fondo el ADN también codifica la conformación estructural y la función de la proteína. ¿Quedó claro? ¿Esto que significamos acá quedó claro? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, el enlace peptídico no se mueve, pero los enlaces que están alrededor giran. Bien, para mantener a los aminoácidos estables, interactuando entre sí de la mejor manera posible. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Dónde está el punterito? Entonces, en una proteína, o sea, si usted compara varias proteínas, lo correcto, va a encontrar que la composición de aminoácidos es muy diversa. Y por eso las proteínas tienen diferente conformación, porque los aminoácidos que la componen son muy diferentes. En realidad puede ser que en una proteína estén los 20 aminoácidos, sobre todo si son proteínas grandototas, pero hay proteínas más pequeñas, oligopéptidos, etcétera, que no tienen los 20 aminoácidos, tienen algunos. Pero podrían estar todos, dependiendo de cuál es la proteína. Y miren qué cosa tan interesante. Esto que aparece acá, y que Sofía nos lo presenta como un mensaje encriptado, ¿qué cosa sería? Yo les voy a dar un dato. Esto que hay acá, estos números, corresponden a la posición de los aminoácidos en una proteína, cualquiera. El aminoácido 61, el 62, el 63. ¿Qué significará este código de letras? ¿Qué será? ¿Qué será ese código de letras? ¿Cómo? De cada ADN o de cada aminoácido. Cada aminoácido tiene una letra que lo identifica, ¿verdad? La F, fenilalanina, la Q, la no sé qué. ¿Ve? ¿Ve? ¿Y esto aquí qué significa? Bueno, esto es lo que hacen, perdón, las personas que trabajan la bioinformática. Algunas hacen muchas cosas, pero una de ellas es esto. ¿Qué significa esto? Pues ellos lo que hacen es tratar de entender en una proteína determinada, cualquiera, ¿qué probabilidad hay de que en esa proteína haya un determinado aminoácido? Por ejemplo, las letras más grandes significan que ese aminoácido que ellos identifican es fundamental en esa posición. Por ejemplo, la fenilalanina en la posición 74 es fundamental. Si usted cambia la fenilalanina por otro aminoácido, la proteína se tuerce, cambia la conformación. Sin embargo, en la posición 71 pudieran haber un montón de aminoácidos diferentes y para la proteína es más o menos igual. Correcto.
¿De qué depende esto? Bueno, depende de muchos factores, pero uno de ellos, por ejemplo, es el siguiente. Imagínense, déjenme borrar acá para ponerles un ejemplo. Imagínense que esto sea un receptor cualquiera de un ligando, de una, no sé, de una hormona, no sé, un receptor y esta es la hormona. Los aminoácidos que están en esta posición, por ejemplo, serán muy importantes o muy poco importantes para interactuar con el receptor. Muy importantes. Y estos de acá, poco importantes. Entonces, para una proteína, ella logra tal vez tolerar que algunos aminoácidos de aquí, cambien y ella más o menos sigue funcionando. Pero si usted cambia estos, es un desastre, porque ella pierde la capacidad de interactuar con el receptor. ¿Qué otra cosa puede pasar? Supongan que ella sea ácido aspartico y yo ácido glutámico, como habíamos hablado, y que hay una mutación a nivel de ADN y ella se convierta en ácido glutámico y yo en aspartico, nos invertimos. ¿Va a pasar algo? Más o menos lo mismo, porque seguimos teniendo la misma carga, la estructura es muy parecida. Entonces, cuando dos aminoácidos muy parecidos cambian entre sí, bueno, no es tan dramático, a no ser que ella sea ácido glutámico y se convierta en glicina, que es un aminoácido chiquitico, sin carga. Eso sí es desastroso. Entonces, una proteína puede, voy a usar este término, tolerar algunos cambios sin que sea terrible para su función, y en otras condiciones pueden haber cambios menores pero que sean dramáticos. ¿Por qué? Porque ocurren en posiciones muy importantes para la función de la proteína, o porque el cambio que ocurre es muy grande, porque son dos aminoácidos muy diferentes entre sí. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. Correcto. Entonces, la esencia de todo sobre lo que he estado girando es la secuencia de aminoácidos en una proteína define su conformación, pero una proteína puede tolerar determinados ajustes siempre que esos aminoácidos no sean fundamentales en la función o siempre que el cambio no sea dramático, o sea que no sean dos aminoácidos totalmente diferentes. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de esto que les estoy comentando. ¿Está bien? Entonces eso es importante, que comprendan que el aminoácido que está en determinada posición en una proteína va a definir la conformación. Si es un aminoácido aromático, si es alifático, si está cargado positivo, si está cargado negativo, eso determina la conformación en una proteína. Miren, pueden pasar cosas como la siguiente. A lo mejor, ¿cuál es tu nombre? Fiorella. A lo mejor si alguien hace el secuenciamiento de una proteína de Fiorella y hacen el secuenciamiento de esa misma proteína en mí, encuentran que las proteínas no son idénticas. Pueden haber pequeñas diferencias que a lo mejor pueden explicar algunas diferencias entre ella y yo. No sé, a lo mejor ella tiene mayor capacidad de responder a los virus que yo, y eso depende de que ella tiene un interferón gamma mucho más eficaz que el mío. Y cuando estudian la secuencia del interferón gamma de Fiorella, que es una proteína, encuentran que tiene un par de aminoácidos diferentes al mío, y eso lo hace más afín por su receptor, por ejemplo. Pero sin embargo, yo no me he muerto, yo sigo respondiendo a los virus, lo que ella lo hace mejor que yo. Y ustedes saben qué implicancia tiene eso a largo plazo, que llegará el momento dentro de 100.000 años que el interferón gamma sea como el de Fiorella, porque así funciona la evolución. El que mejor se adapta es el cambio que mejor se adapta es el que permanece. Entonces pudieran haber mutaciones que son beneficiosas y que hagan que una proteína de Fiorella sea mejor, y ella cuando empieza a reproducirse va a ir transmitiendo ese gen, y por lo tanto es el gen que va a prevalecer dentro de 10.000 años. ¿Correcto? Con esa secuencia. Repito, el interferón de Fiorella y el mío pueden ser funcionales, pero el de ella es un poquito mejor que el mío porque tiene más afinidad por su receptor, porque tiene dos aminoácidos diferentes que aumentan la afinidad por el receptor, por ejemplo. Correcto. ¿Comprendieron todo esto que les he contado? Muy bien. Esto que les he contado, todo está muy relacionado con esta tabla que ya la vimos en la clase anterior.
O sea, todo esto que yo he explicado y toda la lógica que hay detrás de lo que he hablado es como yo decía, si ella y yo, si Ruth y yo somos aminoácidos ácidos, nos vamos a odiar. La cadena R de ella va a estar lejos de la mía, aunque estemos unidos covalentemente por enlace peptídico, pero la cadena de R de ella va a estar para abajo y la mía va a estar para arriba, porque la proteína no va a tolerar tener dos cargas negativas cerca, no puede tolerarlo. Mientras que si ella es esto y yo soy esto, perfecto, porque es una carga positiva y una negativa, vamos a estar unidos por enlace peptídico y además vamos a estar cerca por la cadena lateral R, por uniones iónicas, porque ella está cargada negativo y yo positivo. Correcto, entonces eso es importante. Si se trata de aminoácidos apolares, habrá interacciones hidrofóbicas, por ejemplo. Por cierto, en la estructura de una proteína también importa el entorno. O sea, los aminoácidos de la proteína van a estar interactuando con el agua que hay en el citosol o con los lípidos que hay en la membrana plasmática. Por lo tanto, si se trata de una proteína que está en el citosol o en el plasma sanguíneo, la mayor parte de las cadenas R que estarán expuestas serán polares, cargables, que interactúan con el agua por puentes de hidrógeno, mientras que los aminoácidos hidrofóbicos estarán escondidos. Los que odian el agua están escondidos. Lo mismo sucede, bueno, pero al revés, en una proteína de membrana. Si está rodeada de lípidos, sus aminoácidos que están expuestos tienen cadena R apolar para establecer interacciones hidrofóbicas con los ácidos grasos. Mientras que los aminoácidos que aman el agua estarán escondidos, porque no los puede ver nadie, porque ellos a quien aman es al agua, no a los lípidos. ¿Comprendieron? Y eso define también la conformación de una proteína. De esto vamos a hablar también un poquito después, cuando hablemos de conformación nativa. Ya verán. ¿Está bien? Esta imagen es muy importante y vuelve sobre el tema que acabamos de hablar. Miren, imagínense lo siguiente. Si esta fuera la secuencia de una proteína, imagínense aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 aminoácidos, por ejemplo. Si esa fuera la secuencia de una proteína, en esta cinta morada, ¿qué enlaces estarían en la cinta morada? Enlace peptídico. Aminocarboxilo, 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 aminocarboxilo. ¿Está bien? Y estas serían las cadenas R que los aminoácidos proyectan a algún lugar de la proteína, para arriba, para abajo, para adentro, para lo que sea. Pero es su cadena R, lo que cuelga. ¿Bien? Muy bien. Y aquí pasan cosas entonces como las que voy a comentar. Miren, de pronto el aminoácido 1 y el 7 interactúan entre sí. Esa interacción es por enlace peptídico. ¿Es por enlace peptídico? No, claro que no es por enlace peptídico. Porque uno está en la posición 1 y otro en la posición 7. No es por enlace peptídico. Es por interacciones iónicas, bueno, en este caso, por puentes de hidrógeno. O sea, el aminoácido 1 y el 7 se estabilizan entre sí y estabilizan la proteína por la formación de puentes de hidrógeno. Bien, de pronto el aminoácido 3 y el 5 forman enlace peptídico. No, ¿verdad? Son aminoácidos que no están continuos, no están uno al lado del otro. Por lo tanto, no pueden formar enlace peptídico. Forman interacciones hidrofóbicas, porque son dos aminoácidos apolares. Otro ejemplo, el aminoácido 6 y el 9. El 6 y el 9, ¿qué tipo de aminoácidos serían? ¿Cómo se llaman? El 6 y el 9. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama el aminoácido 6 y el 9? Cisteína, porque son los únicos que tienen tiol, cisteína. Entonces hay una cisteína en la posición 6 y una cisteína en la posición 9. ¿Esas cisteínas están unidas por enlace peptídico? No, claro que no, porque uno está en la 6 y el otro en la 9. Pero sí están establemente unidas por un puente disulfuro, ¿correcto? Entonces, en la estructura de los aminoácidos, de la proteína, puede haber aminoácidos que estén, obviamente, uno al lado del otro,
formarán enlaces peptídicos e interactuarán las cadenas R, es verdad, pero también hay aminoácidos contiguos, no continuos, sino contiguos, que están cerca y que pueden interactuar entre sí a través de sus cadenas R. A través de sus cadenas R. ¿Cómo? Por interacciones hidrofóbicas, por puentes de hidrógeno, por puentes disulfuro, por interacciones iónicas, hidrofóbicas, iónicas, hidrógeno, puentes disulfuro. Y todo eso ayuda a estabilizar la proteína. Por ejemplo, si esta fuera una proteína con determinada función y usted quita por una mutación o forzado en el laboratorio, usted cambia esta cisteína por otro aminoácido cualquiera, serina, pues habrá un problema para esa proteína, porque aquí ya no habrá azufre y no habrá puentes disulfuro y la proteína ahí pierde su estabilidad. ¿Comprenden? Es lo que yo les contaba de cómo algunos aminoácidos son claves en la estructura. Si usted cambia una cisteína por otro aminoácido, el puente disulfuro se rompe y la proteína hace ¡rup! Y se despliega, porque había una fuerza que la mantenía unida aquí y desapareció. ¿Correcto? Entonces el mensaje principal aquí es: dos aminoácidos que están uno al lado del otro interactúan por enlace peptídico y por interacciones de sus cadenas R. Pero dos aminoácidos que están lejos también pueden interactuar, no por enlace peptídico, pero sí por interacciones que se dan entre las cadenas R del aminoácido. ¿Sí o no? Muy bien. Eso es importante que lo tengan clarísimo. Ahora, viene una cosa importante que les comenté en la clase pasada, pero en esta imagen se ve súper bien. Miren, estos dos aminoácidos, este está cargado negativo y este está cargado positivo, ¿sí o no? Si usted coge esa proteína y la lleva a un pH diferente de su pH normal, les pregunto, ¿es posible que esta carga negativa y esta positiva cambien, sí o no? Sí, porque si está fuera de su pH habitual, la carga de los aminoácidos se ajusta en base a su punto isoeléctrico y cambia, ¿ya? Por lo tanto, si tú sacas la proteína de su pH habitual, estas cargas pueden cambiar y la proteína se puede desnaturalizar. Podría ser que de pronto este aminoácido se cargue positivo, por ejemplo, y se repelen estos dos, y la proteína tiende a desnaturalizarse, porque ellos normalmente estaban unidos porque uno era positivo y otro negativo, pero si la carga cambia, pues se separan, ¿sí o no? Bien. Y eso mismo, les pregunto, ese mismo fenómeno que acabo de contar, esa proteína que cambia a otro pH, en ese cambio, donde ya ustedes me dicen que esto se altera, ¿se podría alterar esta interacción? Esa que está ahí se altera. Uy, yo sabía que iba a pisar el agua. Esto que está aquí se altera, ¿sí o no? ¿Por qué no, Eva? ¿Por qué? No. Estos dos están cerca entre sí. Estos dos se alteran porque al cambiar el pH cambia la carga. Estos dos se alteran. ¿Por qué no se alteran? Porque no son cargables. Porque aquí no hay carga. Porque la interacción es hidrofóbica. Aunque usted ponga esto en el pH 700, esto no cambia. Porque no hay cambio de carga. Aquí no hay cargas ninguna. Recuerden que los aminoácidos libres tienen amino y carboxilo que se pueden cargar. Pero cuando están formando enlaces peptídicos, lo único cargable es la cadena R. Y esta cadena R y esta no tienen carga, no se pueden cargar, no tienen grupos cargables. Entonces, determinados aminoácidos influyen, como estos, en la posibilidad de que el pH cambie la carga y desnaturalice la proteína, y otros no. ¿Está bien? Y ya verán más adelante, y desde ya se lo estoy comentando, que el pH es un agente que puede desnaturalizar las proteínas, porque cuando el pH cambia, la carga de los aminoácidos cambia y la proteína se despliega, se desnaturaliza. ¿Cómo ustedes provocarían la separación entre estos dos aminoácidos? ¿Cómo la cambiarían? Puede ser por la temperatura, excelente. Si usted le da calor a la proteína, estos aminoácidos vibran por el calor y se separan. La temperatura desnaturaliza.
Excelente, con temperatura puedes hacerlo. ¿Cómo ustedes separarían este puente disulfuro? El que me lo diga está graduado de bioquímica. ¿Cómo ustedes separarían este puente disulfuro? ¿Cómo? No, pero que no sea por una mutación, sino algún agente químico que puede romper esto. Ya se los digo, no voy a abusar de ustedes, porque lo vamos a ver en clase, pero bueno. Un agente reductor, un agente que entregue electrones, y por lo tanto esto va a tener su azufre, esto su azufre normal con su grupo tiol, y esto se va a romper. Los agentes reductores, como el titiotraitol, por decirles alguno, para que crean que yo soy inteligente y me sé alguno, un agente reductor rompe el puente disulfuro porque carga con electrones al azufre. El azufre, claro, para estabilizarse, coge un protón porque tiene que estabilizarse, ¡pum! Y se rompe el puente disulfuro. Es por eso, mis alumnos, que como veremos más adelante, ya ustedes mismos se saben la parte de la desnaturalización. Ya ustedes saben que el pH afecta la estructura, que la temperatura afecta la estructura, que un agente reductor afecta la estructura. O sea, todas esas moléculas o agentes físico-químicos desnaturalizan las proteínas porque hacen quebrar todas estas interacciones y la proteína se despliega. La última pregunta, y ya si ustedes me la responden me voy porque ya se sabe en la clase. Cuando una proteína se desnaturaliza por calor, por titiotraitol, agente reductor, eso lo dije yo, por pH, que muchos me dijeron, cuando eso ocurre, los enlaces peptídicos se rompen o se mantienen. Se mantienen, me voy, se acabó la clase. No se rompen los enlaces peptídicos, no se rompen. La proteína se desnaturaliza, pero los enlaces peptídicos se mantienen. La única manera de romper un enlace peptídico, a no ser que usted ponga la proteína a 300 grados, estamos hablando de algo normal. La única manera de romper un enlace peptídico es con proteasas, las que están en el estómago, las que están en el intestino, que van a romper los enlaces peptídicos para podernos digerir la proteína. Eso se los voy a enseñar dentro de 2 semanas. ¿Está bien? Proteasas que rompen enlaces peptídicos. Muy bien. Ahora, de todo esto, lo más importante, y por cierto, voy a cambiar una cosita aquí, en esta imagen, que ayer me di cuenta que había. De todo esto entonces que acabo de decir, ¿dónde está el? Yo voy dejando las cosas en cualquier lugar. De todo eso, lo que acabo de decir importante es que, el extracto más importante de este intercambio es que los aminoácidos que están lejos, o sea, no lejos, pero separados, puede ser que no formen enlace peptídico, pero interactúan entre sí a través de su cadena R y contribuye a estabilizar la estructura de la proteína. De tal manera que si hay algún agente físico-químico que modifica las características de la cadena lateral, puede provocar la desnaturalización de las proteínas. ¿Está bien? La proteína se desnaturaliza, pierde su conformación nativa o su conformación salvaje, así se le puede decir, se desnaturaliza, mantiene el enlace peptídico, pero no sirve para nada, porque su estructura se ha perdido, su estructura natural se ha perdido, su conformación natural. ¿Está bien? Eso lo vamos a volver a ver más adelante en la clase. Y en el examen, a mí me encanta decir, el aminoácido 32 y 33 de una proteína es el ácido aspartico y el ácido no sé qué diablo, lo que me dé por decir. O la leucina y la no sé cuánto, que a veces incluso digo que son alifáticos, porque tengo tan buen corazón que hasta les digo qué características tiene el aminoácido. Si se produce un cambio tal o más cual, ¿qué impacto tendrá en la interacción entre esos dos aminoácidos? Por ejemplo, supongan que sea valina y leucina. Si ellos dos están unidos, primer inciso A, ¿qué interacciones se establecen entre ellos? Dos, profesor, si están en la posición 33 y 34, habrá enlace peptídico y además, profesor, habrá interacciones hidrofóbicas entre sus cadenas R. Ya. ¿Qué impacto tendrá el cambio de pH sobre la interacción entre estos dos aminoácidos? Ninguno, profesor.
Y no digan por qué, porque si yo no les pregunto, ¿por qué? No digan por qué, que se pueden equivocar. ¿Ya? Entonces, no digan por qué si yo no pregunto por qué. Solo digan, no sé, ninguno, profesor, ningún impacto, como en los juicios. ¿Sabes que en el juicio si te dicen, ¿cómo tú te llamas? Tú no puedes decir, me llamo María porque mi abuela era María, ella todo, porque ahí vas preso. Bien, ¿qué interacciones hay entre ellos dos? Enlace peptídico e interacciones hidrofóbicas. Muy bien. ¿Qué impacto tendría el pH sobre esas interacciones? Ninguno. Ahí se acabó la respuesta. No, sí, ninguno, 4 puntos. Si ponen ninguno, porque, y ahí me empiezan a dar la historia del tabaco, hay algunos que empiezan a decir cosas que yo digo, ay, ¿por qué habló? Se equivocó. Y tengo que quitarles al menos 0,5, porque habló de más. Entonces respondan solo como en un juicio lo que se les pregunta. Dime. Y si dice las interacciones de las cadenas R, ahí sí. No, fíjate que la pregunta lleva, es gracioso porque ustedes ahora piensan que de verdad yo voy a ponerlo así en el examen, pero bueno, la pregunta lleva 2 partes. Yo decía que podría ser que si yo digo el aminoácido 33 y 34, cualquier número que me dé la gana, son este y este, que son hidrofóbicos, ¿qué tipo de interacciones hay? 2 interacciones, profesor, enlace peptídico, porque ellos están cerca uno a otro, e interacciones hidrofóbicas. Esa es la primera. Inciso B, si cambia el pH, o sea, va a cambiar la carga del entorno. Si cambia el pH, ¿habrá afectaciones en la interacción entre ellos? No. Ya, porque ellos no cambian con el pH. La respuesta es no. ¿Entiendes por qué es no? Porque ellos no se cargan con nada. Sus cadenas R no son cargables. La respuesta es ninguna interacción. No pasa nada, profesor. No. Si pueden decir no, es mejor. Si pueden decir no, en vez de ninguna, es mejor. No sea que escriban ninguna con falta de ortografía. ¿Bien? Escriban lo menos posible. Se los voy a agradecer. Bien, entonces vamos a entrar en los niveles. No, vamos a tomar un receso hasta las 3:15. Hoy tenemos hasta qué hora, hasta las 6, ¿no? Por lo tanto, el seminario es a las 5. El seminario de ayer quedó fabuloso sobre vitaminas. Las chicas que pusieron les quedó genial, súper concreto. Presentaron un caso al final que yo dije que no era imprescindible, pero un caso que complementaba súper bien con lo que habían hablado. Excelente, 20, top, ¿ok? Muy buen seminario, muy concreto. ¿Bien? Entonces vamos a tomar hasta las 3:15 para empezar a hablar de los niveles de organización de las proteínas. Dime.